Dios los bendiga, hermanos. Amén. Sean bienvenidos una vez a la casa del Señor, hermanos. Amén. ¿Cuántos están contentos, hermanos, de estar en la casa del Señor? Amén. Hoy, hermanos, vamos a estudiar un poquito acerca de... Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios, capítulo 20, versículo del 1 al 1. Porque este Proverbios, hermanos, este capítulo tiene diferentes temas, muchos temas versátiles. Habla acerca de la buena balanza, habla acerca del buen comportamiento, habla acerca que dejemos las cosas o la venganza en las manos del Señor, habla acerca del trabajo y habla acerca del vino, la sidra, que estudiando la sidra viene siendo un vino fuerte o un licor fuerte. Habla acerca de los que hierran, los que andan confundidos o hacen cosas que piensan que están bien en su mente, pero verdaderamente, hermanos, no está correcto. Vamos a leer Proverbios capítulo 20, hermanos, y solamente vamos a leer el versículo 1, hermanos. Es donde nos vamos a enfocar, porque este Proverbios, hermanos, es muy largo. Tiene mucha carne, tiene muchos temas, y no me puedo ir, como dice el pastor, no se trata de terminar o de avanzar en Proverbios, sino explicar Proverbios exactamente como es. No sé si qué tiempo me vaya a llevar, no sé si vaya a dar la escuela dominical la semana que viene, pero el que la dé, si es alguien más, pues va a continuar donde yo me quede. Amén, hermanos. La palabra del Señor dice así, todos juntos: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello hierra no es sabio. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, Padre Todopoderoso que estás en los cielos, bendito sea tu santo nombre. Primeramente, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. La iglesia también te pide perdón por todos los pecados, Señor. Pedimos, Señor, que tu palabra sea honrada en esta tarde, Señor, que seas tú hablando, Señor, que yo solamente sea una bocina, Señor, que retumbe tu voz, Señor. Ayúdame, Señor, a entender primeramente a mí y después a mis hermanos, Señor. Danos palabras, Señor, porque la necesitamos en nuestros corazones y que podamos atesorar tu palabra, Padre Todopoderoso. Te pedimos que tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor, sea con nosotros, Señor, para poder conectarnos contigo como siempre lo hemos hecho, Señor. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Dice la palabra del Señor: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello hierra no es sabio, hermanos. El vino o la sidra, hermanos, se personifica el vino y la sidra como un borracho blasfemo que actúa de forma alborotadora. ¿Qué es un blasfemo, hermanos? Un blasfemo es una persona que ofende o injuriosa. Esa es la definición que nos dio el diccionario. El vino, hermano, literalmente, hermanos, hablando literalmente, porque también el vino quiere decir doctrina. Literalmente el vino, hermano, o el licor, o la cerveza, o todo aquello, hermano, que puede entorpecer la mente o el pensamiento del humano, hermanos. Dice la palabra del Señor que nos hace errar. Nos hace hacer cosas, hermanos, que nosotros ya como cristianos sabemos que no debemos de hacer. Y le quiero decir algo, hermanos, lastimosamente, en las iglesias bautistas fundamentales, bíblicas, rajatablas, hay todavía personas que ya teniendo muchos años, hermanos, en la iglesia, siguen tomando licor a escondidas, hermanos. Y yo lo acabo de ver, no voy a decir dónde, una persona, no voy a decir género, hombre o mujer, que tiene muchísimos años en el Evangelio de Cristo. Nosotros nos dimos cuenta cómo esta persona de un carácter muy serio, de un carácter de pelo ya blanco, que conoce Biblia, hermanos, tras puertas estaba ingiriendo vino. No les voy a decir dónde, porque es de otra iglesia conocida. Y lastimosamente, hermanos, el vino o el licor hace que nuestra mente piense diferente. Hace que cometamos locuras o nos da una valentía la cual no tenemos cuando estamos sobrios, cuando no tenemos el licor en nuestra cabeza o en nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, hermanos, escuchando diferentes predicadores, hermanos, he escuchado que literalmente el licor es una de las bases principales para dañar a los jóvenes,
a las mujeres ya adultas y a los hombres adultos. ¿De qué forma son dañados los jóvenes? Hay una encuesta, hermanos, que los doctores dicen que los jóvenes no deben de ingerir ningún tipo de licor sino hasta los después de los 25 años en el mundo. Porque el licor, hermanos, quema ciertas partes de las neuronas de la cabeza y los hace que no piensen radicalmente, sino los hace cometer cosas, ¿verdad? En esas bebidas, hermanos, a los jóvenes, principalmente a las señoritas, hermanos, se les ponen diferentes tipos de drogas, hermanos. Por eso que no es bueno ingerir ningún tipo de licor o bebida alcohólica. Cuando hacen esto, que les ponen la droga, el único motivo, hermanos, por el cual estos hombres están poniendo drogas en el alcohol, hermanos, es porque quieren últimamente abusar de ellas, ¿verdad, hermanos? Entonces, no tiene nada de bueno, hermanos, el vino. Muchas personas, lamentablemente allá afuera, dicen, yo me tomo una, no pasa nada. Pero recuerden, hermanos, que nosotros como ya cristianos, hermanos, este cuerpo es el templo de Dios. Amén. Es el templo del Espíritu Santo. Amén. Mora en nosotros el Espíritu Santo. Cristo está sentado en nuestro corazón. Espero que así sea y que no sea algo más. Entonces, si ya la casa o el templo del Señor, hermanos, se encuentra limpio, ¿por qué lo vamos a ensuciar con algo pecaminoso? Con algo que nos va a hacer cometer locuras, cometer diferentes cosas que no nos van a beneficiar para nada en nuestras vidas. Hermanos, el licor o el vino lo único que hace, hermanos, es meternos en deudas. ¿Cómo es que nos meten deudas, hermanos? Bueno, digamos que un padre de familia, hermanos, tiene una obligación de pagar una renta, tiene una obligación de alimentar a sus hijos, tiene una obligación con su familia y no lo hace, hermanos, porque ya se lo gastó en el licor o en el vino. Entonces ya viene un problema a la familia y empieza a endeudarse por otros lados. Ahora, si el marido es un borracho, hermanos o hermanas, si es un borracho, lamentablemente, hermanos, este hombre no va a medir las consecuencias con su esposa. Digamos que su esposa está con su esposo diciéndole me amas, me quieres, y él pues está bajo la influencia del licor y él se desespera y se envalentona porque tiene el vino en su cabeza y es capaz de golpear a su esposa. El vino, hermanos, o el licor no tiene nada de bueno para un cristiano. Y en el mundo, hermanos, las consecuencias, hermanos, son fatales. Por culpa del vino o del que ingiere el vino, el licor o la sidra, que investigando la sidra es una bebida fuerte, alcohólica, no es como la sidra normal que ponen en algunos cumpleaños y que solamente es manzana, no. Hablando aquí en la Biblia, hermanos, investigando, es una bebida más fuerte todavía que el vino. Entonces, esto, hermanos, el vino o el licor, lo único que trae, hermanos, es destrucción a la familia, hermanos, trae problemas, trae deudas, trae encarcelamiento, hermanos. Por lo tanto, hermanos, el vino nos hace errar. ¿Qué quiere decir la palabra errar? Vamos a ver más adelante. Dice la palabra del Señor, el vino es el escarnecedor. ¿Qué quiere decir la palabra escarnecedora? Ya vimos las consecuencias de ser un borracho o de tomar licor o de ingerir licor, ¿verdad? Y vemos que no es bueno para los jóvenes porque de esa forma los otros jóvenes abusan de las jovencitas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir escarnecedor o escarnecer, hermanos? Porque dice aquí, el vino es escarnecedor, es burlesco. Quiere decir, ¿qué es escarnecer? La palabra escarnecer, hermanos, significa burlarse, rechazar, ofender, ultrajar e insultar. ¿Qué es lo que hace un borracho, hermanos, cuando está bajo la influencia del alcohol? Esta escuela dominical, hermanos, pueden dar su opinión acerca de qué es lo que hace un borracho. ¿Alguien tiene alguna opinión, hermanos? ¿Cómo se comporta un borracho, hermano? Sí, hermano, es que el licor los cambia. Ajá. Los transforma. Los transforma porque ellos en ese momento no son ellos mismos. Es el alcohol que los está haciendo reaccionar
encarcelamiento. Tantas destrucción en el mundo, en familias que pues abusan los esposos de la esposa o viceversa. Correcto. Pero yo pues siempre he dicho que los transforman. El vino no son ellos. Correcto. Es otra persona. Es otra persona porque se encuentra bajo la influencia del alcohol que está en el vino. Hermano Daniel. Yo vi que alzó su mano. No, hermano. No, hermano, pues el vino hace todo lo contrario, todo lo malo, nos impulsa a hacer cosas que en verdad conscientes no hacemos. Y eso mismo nos mete en problemas, entonces a veces ya decimos una cosa que ya estamos en problemas. Sí, estamos en problemas, ¿verdad? Gracias a todos sabemos que es malo, porque suceden tantos accidentes, hasta muertes, y sabemos que eso es una consecuencia. Amén. Y es, amén. Y tantas cosas, hermano, que hace uno. Yo he hecho muchas cosas, hermano, en verdad, estoy también en familia y estoy pasando las consecuencias de todo eso, hermano, pero sí, y muchas que no me atrevo ni a decir, hermano, porque son muchas cosas que yo no Amén, sé. hermano. Pues entonces eso es lo que estábamos hablando, hermanos. El vino trae encarcelamiento. Es lo que estaba hablando nuestro hermano Daniel en estos momentos. Digamos que una persona que va bajo la influencia en un carro, se mete a un freeway en vía contraria, va a causar un accidente y puede matar a alguien y puede ser encarcelado no por un día, por 2 días, puede ser encarcelado por años, hermano. Entonces, ¿qué quiere decir escarnecer? Dice que el vino es escarnecedor. Quiere decir que es burlesco. El comportamiento de un borracho, hermanos, es burlesco, hermano. Es rechazador, no le gusta nada, rechaza a todo mundo, dice. Es ofender, hermanos. De repente empiezan a decir vulgaridades, palabras obscenas, a vituperar a los demás, a burlarse. Es el comportamiento de un borracho, del vino escarnecedor. Entonces dice rechaza, ofende, ultraja e insulta. ¿Cuáles son las consecuencias, hermanos, de escarnecer, o sea, de burlarse? Dice, las consecuencias de escarnecer tendrá su castigo de parte de Dios. Vamos a ir a Proverbios 17:5, hermanos. Ahí mismo, nomás le da la hoja, la vuelta, hacia atrás. Dice Proverbios 17:5, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Hermanos, si un cristiano, hermanos, se convierte en un escarnecedor, ¿qué es lo que dice que va a enfrentar a quién? Va a tener que ver con quién, hermanos. ¿Quién es nuestro hacedor? Señor. Entonces, nosotros, hermanos, ya como cristianos, hermanos, no debemos de ser escarnecedores. No debemos de insultar a los demás. No debemos de ofender a los demás, hermanos. Nosotros ya como cristianos debemos de llevar un comportamiento, hermanos, aceptable al Señor. A veces, hermanos, se alzan contiendas, problemas, discusiones, desacuerdos, hermanos, pero todo lo podemos lograr, hermanos, siempre y cuando hablemos y todo lo que queramos hacer, hermanos, lo hagamos con la aprobación del Señor, siempre pensando en el Señor, que sí es agradable al Señor. Porque ya como cristianos, hermanos, no tenemos que tener ningún tipo de lenguaje obsceno. Nuestro léxico o nuestro vocabulario, hermanos, ya debe de ser un vocabulario limpio. Nuestra forma, hermanos, de dirigirnos a los demás no debe de ser, oye tú, o Daniel, o José, o Castro, o Pavel. No, hermanos, vamos a dirigirnos con respeto a los demás, porque ya somos hijos del Señor. Nos vamos a referir, hermano Daniel, hermana Castro, pastor José, o hermano José, hermano Pavel, y así. El comportamiento de un cristiano tiene que ser todo lo opuesto a un encarnecedor, hermanos. Entonces dice la palabra del Señor aquí en 17:5, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, tendrá que ver con el Señor, ¿verdad? Y después dice, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Lamentablemente, hermanos, en el cristianismo, hermanos, y en el mundo, a veces parecen como si fueran los mismos, porque se alegran de lo que le pasa a los demás. Hermanos, digamos que nuestro hermano Boal
va saliendo y se le poncha una llanta, y uno que no esté tan en el cristianismo o que no le caiga bien el hermano Wolf, que no le deseo que se le ponche nada, hermano, al contrario, que le dure mucho, y va a decir, qué bueno, me caía tan mal ese hermano, qué bueno que se le ponchó. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí en el 5? El que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Ya el Señor tomará cuentas porque se está alegrando de lo que le está pasando a un hermano en Cristo. Y en el mundo, hermanos, en el mundo eso abunda, hermanos, la envidia. Ya se compró un carro nuevo, ojalá o una casa nueva, ojalá y se le queme. La envidia, hermano. Ojalá su carro, el motor se le eche a perder. La envidia. Eso es lo que acontece en el mundo. Hermanos, verdaderamente en los caminos del mundo, o en el mundo, o en las costumbres del mundo, no hay nada bueno para un cristiano. Pero en la casa de Dios, hermanos, siguiendo los estatutos, obedeciendo lo que Dios quiere, caminando como Dios quiere, hermanos, hay tantas cosas para un cristiano que en el futuro ya lo veremos estar dando gracias al Señor por todas las cosas que ha hecho por él el cristiano del Señor. Entonces dice, consecuencia de escarnecer tendrá su castigo de parte de Dios, Proverbios 7, 17, 5 ya lo leímos. Ahora vamos a ver un ejemplo de Jesucristo cuando fue escarnecido. Vamos a ir a Mateo 27, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ya me pasé. Mateo 27, hermanos. Cuando lo tengan me dan un amén. Y vamos a leer el versículo 26 al 31. No lo encuentro, aquí está. ¿Ya lo tienen, hermanos? Que la palabra del Señor dice así, en Mateo 27, 26 al 31. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Ok? Ahora vamos al 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, o sea, todos juntos. Y denunciándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. El primer escarnio es haber cambiado a Judas por Jesucristo. El segundo, hermanos, es que le pusieron una corona de espinas a nuestro Señor cuando Él no la merecía. Dice, y una caña en su mano derecha, y haciendo la rodilla delante de Él, le escarnecían diciéndose, salve Rey de los judíos. Y el número 30, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. ¿Cuántas cosas nuestro Señor Jesucristo llevó como escarnio, hermanos? Le decía, se burlaban de Él, le pusieron la corona en su cabeza, me imagino. Las espinas no crean que son como las de las rosas, así chiquitas, sino se llaman thorns, espinos, ¿cómo se llaman en español? Pero son más grandes, como de este tamaño, gruesos. Y a la hora de ponerlos, me imagino que le habrá salido sangre, no sé en realidad. Pero imagínense, hermanos, el dolor tan tremendo que llevaba. Y después le crucificaron, hermanos, pero el escarnio principal, hermanos, es que le decían, si eres rey, ¿qué, hermanos? ¿Cómo decía ahí? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Se estaban burlando, hermanos, se estaban escarneciendo del Señor, porque no creían que Él era el rey de los judíos, que era nuestro Salvador, hermanos. Amén. Fue tanto el escarnio que nuestro Señor llevó, se burlaban, algunos le jalaban la barba, otros le golpearon con el puño, otros le golpearon con la caña, y por último, hermanos, crucificaron a nuestro Dios. Amén. Un escarnio tan grande que llevó nuestro Señor, pero un ejemplo de humildad que nos dio hacia nosotros, hermanos, es que Él no dijo nada. Y este Proverbios, hermanos, más adelante habla acerca de la conducta de un cristiano. Acerca de dejar todo en las manos de Dios, la venganza en las manos de Dios. Habla acerca de la conducta en el trabajo. Habla de tantas cosas. Proverbios tiene muchos temas. Proverbios 20 no se puede ir nomás así leyendo y yo me voy imaginando o voy explicando. Proverbios 20 está muy profundo, hermano. Proverbios 20 toma tiempo.
¿Ok? Entonces, ¿qué es escarnecer? Es burlarse, rechazar, ofender, ultrajar, insultar. Un cristiano, hermano, ya no tiene que tener nada de ese tipo de escarnio, hermanos. Y después dice ahí mismo, hermanos, vamos a regresar a Proverbios 20. Dice, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. La sidra, hermanos, como les había dicho, es un vino mucho más, es un licor o una cerveza o lo que usted le quiera llamar, más fuerte que el vino. Es un vino fuerte. Ese va a enloquecerle completamente, rápidamente. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de algún tipo de bebida que con un vaso de este tamaño, hermanos, usted puede caer dormido? ¿Alguien sabe? Mezcal. El mezcal, y hay otro también, hermano. El pulque. El pulque es uno de los que están más concentrados, hermanos, y en los pueblos, hermanos, se usa para hacer daño a las mujeres. Se lo toman, quedan dormidas y pasan muchas cosas. Por eso la palabra del Señor dice que el vino no es bueno para nosotros. Amén, hermanos. ¿Qué es alborotar, hermanos? Alborotar quiere decir confundir, dice conturbar, perturbar o agitar, hacer un escándalo, quiere decir crear contienda, hermanos, crear confusión. Un ejemplo, hermanos, vamos a ir a Mateo 9, 23 al 26. Vamos a ir a Mateo 9. Mateo 9, ¿ya lo tienen, hermanos? Bueno. 23 al 26, y ahí vemos la hija de Jairo que fue levantada. Mateo 9, 23 al 26, ahora yo lo encuentro. Dice, y difundió la fama de esto por toda aquella, ¿no es ahí, sí, hermanos? No. Al entrar Jesús en la casa de Jesús, el principal ¿En dónde están? ¿En el 26? 9:23. 9:23, gracias, hermano. Yo puse 26. Ok, dice, gracias, hermano. Dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo que tocaban flautas y la gente que hacía alborotos, estaban todos ahí alrededor, estaban haciendo un alboroto, un escándalo, y estaban haciendo bulla y todo eso, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra, hermanos. Entonces, ¿qué estaban haciendo estas personas ahí? La niña estaba ahí acostada, ellos decían que estaba muerta, y estaban haciendo ¿qué? Un alboroto. Entonces llega nuestro Señor, y ¿qué hace nuestro Señor? La levanta, ¿verdad, hermanos? Entonces, nosotros ya como cristianos, hermanos, no debemos de ser alborotadores, especialmente, hermanos, en la obra del Señor. Cuando estemos aquí en la obra del Señor, hermanos, se esté predicando, se esté enseñando, cualquier cosa, hermanos, tenemos que evitar la contienda de uno con otro. Tenemos que evitar el alboroto. Tenemos que evitar la confusión. Si hay algo que decir, hermanos, lo podemos decir después del servicio, podemos hablar con la persona directamente, pero debemos de evitar el alboroto, la contienda, la confusión o la discusión, hermanos. Porque recuerden, hermanos, que estamos en la casa de Dios. No estamos donde estaban ellos, ¿verdad? No estamos en un mercado, no estamos en una reunión social cualquiera. Estamos en la casa del Señor. Tenemos que evitar ese tipo de cosas, hermanos. Vamos a ir ahora a Marcos 5, 38, 42. Ahí lo dice más claro. Marcos 5, 38 al 42, Mateo Marcos. Ok, Marcos 5, 38 al 42. Dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio él, ¿qué, hermanos? El alboroto. Y a los que lloraban y lamentaban mucho. El alboroto, hermanos, también quiere decir un lloro exagerado, por nada, hermanos. Está alborotando a la gente. Número 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, o sea, lo encarnecían en el alboroto. Mas él echándolo fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña,
y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita, Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie los viera y dijo que les dieran de comer. Aquí nuestro Señor, hermano, nos está diciendo que no tenemos que andar en el alboroto o hacer alboroto. Entonces, hermanos, tenemos que tener un buen comportamiento delante de los demás. ¿Amén, hermanos? Amén. Vamos a ir también, hermanos, a Hechos y vamos a ver a los judíos incrédulos, los alborotadores. Vamos a ir a Hechos 17. Hechos 17, hermanos. Cuando lo tengan me dicen, hermanos. Ok. Hechos 17 del 1 al 9. Y aquí vamos a ver unos judíos que andaban alborotando porque eran unos incrédulos, hermanos. Y en las iglesias abundan, hermanos, que dicen ser cristianos, hermanos, y son solamente personas de tropiezo o de alboroto. Amén, hermanos. La palabra del Señor en Hechos 17, del 1 al 9, dice así: pasando por Antiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos y hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos en contra vienen a los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtení la fianza de Jasón, y los demás los soltaron. ¿Qué es lo que estaban haciendo nuestros judíos, hermanos? Primeramente, no creyeron, ¿verdad? No creyeron lo que Pablo estaba diciendo. Segundo, causaban un alboroto. Tercero, querían apresar a Pablo y llevarlo ante las autoridades, ¿verdad? Entonces estaban haciendo un alboroto. Ahora, ¿qué pasa en el cristianismo, hermanos, en las iglesias? Hermanos, lamentablemente el alboroto más perverso que yo he visto en las iglesias, hermanos, es cuando un hermano, hermanos, trata de dividir la obra del Señor. Y crea un alboroto, crea una confusión, confunde a unos hermanos, se los lleva, y otros que conocen la verdad se quedan, hermanos. Hermanos, nosotros tenemos de tener cuidado con cualquier hermano o hermana que quiera causar un alboroto o una división en la casa del Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque cualquiera que quiera causar una división en una iglesia, hermanos, ¿de dónde viene, hermanos? ¿Viene de Dios? Viene del diablo, hermanos. Entonces, ¿quién está causando el alboroto en la iglesia? El enemigo, usando a cualquier, entre comillas, hermano, para causar una división. Y lo que los judíos aquí estaban haciendo, querían aprenderlos, porque ellos decían que lo del César es César y solamente eso. Pero verdaderamente, hermanos, tenemos que tener cuidado con aquel o aquella que quiera venir a la casa del Señor a hacer una división o un alboroto. No importa, hermanos, si les hablan bien bonito ustedes siempre, todo el tiempo, hablen con su pastor, hablen con el Señor, consulten las Escrituras, hermanos, porque el enemigo es tremendo, hermanos. ¿Ven, hermanos? Entonces aquí vimos a los judíos incrédulos que estaban causando alboroto. Y después vamos a regresar otra vez a Proverbios 20, hermanos. Dice el número 1. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. ¿Qué es la palabra, hermanos? Errar. Errar quiere decir pecar, quiere decir
no hacer lo correcto, tratar de hacer algo correcto en nuestro pensamiento, pero seguimos haciendo lo incorrecto. Errar quiere decir cometer pecado, errar quiere decir que está perdido, no sabe por dónde ir, quiere decir que está confundido, no sabe exactamente qué hacer y empieza a hacer cosas, pero no está haciendo lo correcto. Y también quiere decir tomar malas decisiones. Y cuando nos encontramos, hermanos, bajo la influencia del licor, ¿qué es lo que hacemos? Hermana Ana, ¿tomamos decisiones correctas o incorrectas? Incorrectas. Hermano Martín, cuando nos encontramos en la influencia del licor, hermano, ¿qué tipo de decisiones tomamos nosotros? La verdad no sé. No sé, nunca, ¿no has visto un borracho, hermano, cuando maneja? Bueno, sí. ¿Es una decisión buena cuando va así en la calle? Claro que no. No, ¿verdad, hermano? Hermano pastor, cuando estamos bajo la influencia del licor, ¿qué tipo de decisiones se toman, pastor? Bueno, algunos cuando toman piensan que manejan mejor. Piensan que ellos están pensando bien. Pero Están errando. En realidad, hermanos, escuché que un borracho es como alguien que tiene una pistola en la mano. Se han cometido, hermanos, tantas aún asesinatos. Así es. El esposo ha matado a la esposa o viceversa, porque están influenciados, hermanos, del licor, y no solamente del licor, tal vez de una droga más. Pero, hermanos, nosotros como cristianos, recordemos que somos nuevas criaturas. Amén. Yo creo que un cristiano, hermanos, que camina con el Señor, Ya no toma. porque una cosa, hermanos, es conocer Biblia. Es Amén. una cosa. Puede ser un cristiano, un hermano, una hermana que conoce bastante Biblia. Amén. Pero en verdad, hermanos, yo creo que un cristiano que camina con el Señor, en verdad no va a ingerir ningún tipo de droga. Amén. ¿Por qué? Porque en verdad camina con el Señor. Y ya el Espíritu mora en él. Entonces, hermanos, a veces los cristianos se engañan a sí mismos haciendo cosas que un hijo de Dios no debería. Amén. Amén. Gloria a Dios, pastor. Gracias, pastor. Entonces ya un cristiano, hermanos, ya no debe andar fluctuante, no debe andar haciendo cosas que no le agradan al Señor. Amén, hermanos. Vamos a ir a Job 12:25, hermanos. Vamos a ir a Job 12:25. Y la palabra del Señor dice así: ¿qué es errar? ¿Para qué es errar? Es pecar, no hacer lo correcto, estar perdido o confundido. Y vamos a ver qué dice Job 12:25. Dice, van a tientas. ¿Qué quiere decir la palabra tientas, hermanos? ¿Alguien quiere decir van a tientas? Como, ¿qué significa alguien, hermanos? Participen, alguien. ¿Qué significa van a tientas? A ciegas, hermano. A ciegas, ¿verdad? Van como, a ver, ¿verdad? A tientas, como, a ver, ¿será aquí, así? ¿Ok? Dice, van a tientas como en tinieblas y sin luz. O sea, no saben para dónde van. Están adivinando, están tratando de hacer las cosas. Y los hace errar como borrachos, hermanos. Imagínense, hermanos, ya un cristiano ya no debe de estar en esa posición, hermanos. Ya un cristiano, sí, hermano. Amén. Sí. El vino es encarnecedor, Correcto. la sidra alborotadora. Amén. El vino es encarnecedor. El encarnecedor es alguien que se burla de alguna manera Correcto. sin sentido. Entonces, Ujú. el vino se burla de nosotros. No Así de es. nosotros, el vino. Ujú. El proverbio nos está enseñando a evitar el vino. Correcto. Porque se va a burlar de nosotros. Voy a tratar de ser breve. Ujú. La sidra es alborotadora. Yo fui bartender. Ujú. Sidra es espumosa. Ujú. Amén. La sidra es como champán. Cuando la gente Correcto. no puede invitar a una chica a una cena, procura darle champán porque produce en ellos que sus hormonas comiencen a caminar. Ujú. El Correcto, proverbio nos, sí. nos está avisando con tiempo que no ingiramos alcohol, por lo que produce. Entonces, Amén. lo que tenemos que averiguar es qué es lo que
¿qué es lo que nos está dando a entender aquí Proverbios? Ujú. ¿Qué produce el vino? Amén, hermano. Se va a burlar de nosotros y lo que le puede producir tanto a hombre como a mujer. Ujú. Y cualquiera que por ellos hierra, no es sabio. Amén. Dice, hierra es sellar, agarrar una res y sellarla. Hay un significado también de que es sellar. Y También. aún bíblicamente hierra es eso. Ujú. Hierra. A ver, el hermano que- Amén, hermano. Sí, quisiera añadir un poco acerca del vino. Ujú. El vino en realidad tiene un historial tanto como la misma humanidad. Dios inventó el vino, Ujú. Amén. ¿ok? O sea, el vino no es malo. Sino que Lo malo es el abuso del vino. la consecuencia de sobreingerir. Exactamente. Correcto. Lo encontramos en la palabra la primera vez cuando Noé peca Ujú. de emborracharse, Amén. queda desnudo, ¿verdad? Así es. Por lo mismo, por la borrachera. Pero Amén. Noé ya había probado vino y lo que pasa es que tenía el vino bajo control. Y después ya no. Y después en una de esas pues se pasó. Sí. Entonces ahí es donde pecas. Las consecuencias. El vino no es malo. Ajá. Hay que aclarar eso. El vino no es malo. El abuso del vino es malo. Y yo te lo voy a mostrar. Aquí dice en Proverbios 31:16, porque incluso lo usan para términos médicos en la Sí. antigüedad. Dice, dad la sidra, Proverbios 31:6, dad la sidra al desfallecido. Ujú. Cuando alguien está medio moribundío, pues le daban sidra Amén. para que se pusiera un poquito mejor, ¿no? Amén. Sí, para el estómago, todo Claro, eso. bueno, también Timoteo tenía problemas del estómago y Pablo le dijo que ingiriera vino en vez de Ujú. agua. Sí. O sea, hay términos médicos también que se usan. Pero el abuso no es que bueno. se toma tiene también alcohol. Y usted dice, no, pues yo no voy a tomar alcohol, un hijo de Dios, pero te lo has metido antes, ya pecaste entonces, ¿verdad? Sí, para el Ok. de la tos. Ya pecaste, ya te emborrachaste. Dice, y el vino a los amargados de ánimo, y bien le hacen algunos en realidad que se tomen un poquito de vino, porque en realidad están bien amargados, la neta. Entonces, por eso dice la Biblia que todo en exceso es malo. O Amén, sea, así en es. realidad, bueno, es un dicho, ¿ah? No es Sí, malo, es cierto, no es porque- malo tomar vino, porque en realidad, bueno, las culturas europeas, hermanos, y donde viene todo esto del vino, en este área de aquí en el occidente, Ujú. el problema es de que no se les ha enseñado a las personas realmente lo que el vino es. Ok. En esas culturas, por ejemplo, a los niños desde chiquitos, ya de 8, 9, 10 años, ya le dan vino para que coman en la mesa. No Ok. hay ningún problema con el vino. Se les acostumbra. En Israel, en el tiempo de Cristo, tomaban vino. En la cena del Señor, tomaron vino. Cuando Él fue en las bodas de Canaán, Él hizo vino. O sea, hay que entender que el vino no es malo. El problema es el abuso del vino. Y podemos ver eso en nuestra sociedad. Pero digamos, si usted va a Europa o en algunos lugares donde el vino simplemente es como pues lo toman en las mesas para comer y para brindar, en fiestas, en reuniones y lo que sea, ¿no? Es algo normal, no se ve como algo malo. Lo que pasa es que aquí, como un tiempo de que pues por la abstinencia del vino se hizo como algo malo y se veía como algo malo, pero lo que pasa es que es el abuso, hermanos. Amén. Es el abuso lo que causa Bueno. todos esos problemas. Y Billy Sunday predicaba en contra bastante de lo que era el alcohol, y yo creo que tuvo bastante éxito en esa área, pero era por lo mismo, porque había demasiados borrachos. Mucha gente quiere solucionar sus problemas metiéndose en el vino y creyendo que eso le va a causar que pueda Una solución. sus problemas. Ok. Entonces el problema es el abuso del vino. Pero Amén, alguien que hermano. puede controlar su vino, no peca. Bueno, mira, hermano, en Job 25 dice, a tientas como en tinieblas. Y dice, y sin luz. Entonces quiere decir, y los hace errar como borrachos. Entonces, hermano, Carlos, pues en verdad, hermanos, si nos como nosotros como cristianos, en verdad eso que estaba diciendo hermano Martín, bueno, cuando nosotros no teníamos a Cristo, pues en verdad hicimos barbaridades. Hay borrachos que hicieron Ujú. barbaridades. Ahora, muchas veces, hermanos, la gente no puede controlar el vino, sino que el vino lo controla él, como dice el hermano Pablo. Entonces el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. sí, bueno, Entonces
que ya has madurado en el Señor, entonces, hermano, todas esas cosas que tú hiciste antes de ser salvo, en verdad, yo no quiero hacerlas. Ahora, eso es decisión de cada persona, pero en verdad un cristiano ya no le queda, porque a veces la Biblia, hermanos, tiene para todo. Tiene para defender, tiene para debatir, pero yo creo, hermanos, como dice la Biblia, nosotros somos nuevas criaturas, y si tú eres una nueva criatura y sigues tomando, pues en verdad, pues está enseñando en verdad que todavía no has entendido. Amén. Porque en verdad, hermanos, un borracho en verdad comete muchas cosas. El hermano Daniel tiene un testimonio. Una persona, hermanos, con una sola cerveza se puede descontrolar. Recordemos, hermanos, que Sí, hay gente. todo poco a poco el cuerpo lo va ingiriendo y corre riesgo a hacerse un vicio, hermanos. Sí, es cierto. Si usted se mete una jeringa con cocaína, su cuerpo, aunque con una sola, le va a pedir. Si usted se está metiendo diario una copa de vino o de lo que quiera, el cuerpo al rato se lo va a pedir y se va a hacer se va a hacer un adicto. Y si usted quiere andar como dice Job en 12:25, andar perdido y en tinieblas y sin luz y errando, pues ya sabe, va poco a poco hasta que se hace un adicto. Y la palabra del Señor, yo creo que ya como cristiano, el alcohol ya, en mi persona, ¿verdad? No sé, ya no debe de entrar en el cuerpo de nosotros. Hermano Pavel, después nuestro hermano Martín. Como esto se trata de enseñanza. Amén. Amén. Sobre el vino parece que lo estuviéramos defendiendo, pero No. a todos nos está hablando diferente. Amén. Dios, eso es lo grande de la palabra de Dios. Gloria a Dios. No soy digno ni de siquiera de leerla. Escuché una vocecita que dijo, aquí ahorita que dijo, es que es el vino adulterado. Esa es doctrina. Antes de hablar hay que estudiar. Amén. Lastimosamente fui bartender. Soy casi semi-catador de vino, porque tuve que estudiar. Amén. Okay, no hay vino adulterado ni vino no adulterado. Añejo. Vino es vino. Así es. Tequila es tequila, ron es ron caribeño, el vodka ruso, podría hablar de eso, pero el fin es decir, lo que nos está diciendo Proverbios es que el vino se va a burlar de nosotros. Amén. Así es, El correcto. azúcar se va a burlar de nosotros. Cierto. Es más, Pablo dijo, voy a parafrasear, no seas tan bueno. No seas tan santo, que hasta eso te va a terminar burlándose de ti. Ok. También. Cada quien reconozca en su corazón si es capaz de consumir una copa de vino, si no es vino. En fin, entender qué es lo que hace el vino en el hombre. Sí. ¿Qué es el proceso? Usted lo está explicando, el proceso, Bien. pero si el vino, el infierno lo hizo Dios para su gloria. Amén. Simple y sencillo. ¿Quién hizo el mal? Aceptémoslo. Todo fue creado por Él, para su gloria. Si no tuviera el mal, no lo conociéramos, no lo aceptaríamos. Les invito a que se hincados pidan sabiduría. Amén. Yo no la tengo, pero todos los días desde niño me dijo, deja de payasadas, deja de hablar sin sentido. Amén. Pide sabiduría para que no te dejen reír. Así es. Hay que pedir sabiduría, leer, origen, razón, el porqué, etcétera, etcétera, etcétera. Que si comer carne es bueno, que si no, nos va a producir en el cuerpo. Ahí nos está diciendo más lo que se va a burlar de nosotros. Cierto. Va a ser el carnecedor, o sea, va a ser Destrucción en uno. o sea, nos va a llevar a mal. Amén. Así es. Entonces nos invita a que, ya te avisé, si gusta, ve. Es lo que les decía ahorita, hermanos. Yo no fui, yo no sé qué es una cruda, pero nadie conoce ni ha probado, les
Así es. El Y aquí exceso lo es que malo. está Amén. diciendo es que no busquemos el exceso de las cosas. ¿verdad? Eso Ok. es lo malo. Mano Martín. Sí, yo solamente voy a darle un versículo y creo Amén. que aquí se aclara bastante esto. Hay veces que, bueno, en aquellos entonces estaban, en el tiempo de Cristo, estaban la gente que era bien religiosos, ¿verdad? Habían Ujú. religiosos a morir. Amén. Pero eso el Señor les decía que era sepulcro blanqueado, ¿verdad? Por fuera muy bonitos, pero por dentro muertos. Ujú. Y vino Cristo mismo, les dijo en estos versículos, Mateo 11:18. Dice, porque vino Juan a que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene. Eso es lo que decían los religiosos, porque el hombre no comía ni bebía. O sea, era una persona que se había dedicado a un voto especial, que no comía ni bebía muchas clases de cosas de carne, ni bebía vino en absoluto. O sea, estaba completamente dedicado a un voto. Ujú. Pero dice aquí el Señor Jesucristo hablando del mismo, dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justicia por sus hijos. Ok. Entonces el Señor Jesucristo tomaba vino, pero nunca pecó, ¿verdad? Entendemos eso, que nunca pecó, ¿verdad? Quiere decir que el vino puede entrar en tu cuerpo, pero ahí ya depende de ti si tú vas a pecar o no. Si te pasas de copas, obviamente vas a pecar, te vas a emborrachar. Pero el Señor comía con gente, publicanos, y lo invitaban a comer y a tomar vino, se tomaba su copita con la comida y todo eso, todo tranquilo. O sea, ahí estamos entendiendo que el vino en realidad, como dice el hermano, fue creado por Dios. El problema es de que el hombre ahora ha hecho que algo creado por Dios, como el sexo lo hizo Dios, ¿no? Para la pareja, para que lo desarrolláramos, para que pudiéramos estar con nuestra pareja, y es algo sano. Pero el hombre es el que ha destruido todo eso. Y ahora el sexo es algo, si tú hablas de sexo así, entonces qué malo. ¿Sí me entiendes? Pero porque lo han distorsionado. Lo mismo es con el vino, lo hemos distorsionado todo, que al punto que ahora es pecado tomarse una copita cuando estás comiendo. Y eso no es verdad. Pero si alguien cree que porque me ve algún día a mí en un restaurante, lo voy a aclarar, si tú me ves en un restaurante a mí tomándome una copa de vino porque estoy comiendo algo y estoy en una cena tal vez con algunas personas y estoy tomando una copa de vino y crees que por eso entonces yo ya estoy pecando, entonces obviamente si yo me doy cuenta de eso, como dice Pablo, porque no voy a hacer caer a un hermano y hacer tropezar a un hermano por la comida, por lo que bebo, por lo que como. Si me tengo que abstener en esta congregación yo, para no hacer de tropiezo a alguien que crea que porque como o porque bebo es pecado, entonces no lo voy a hacer. Porque imagínense, hermano. Pero por la débil conciencia de la persona, del hermano o la hermana, Correcto. no por la mía. ¿Me entiendes? Porque imagínense, hermano, tenemos un hermano que recién llegado, Ajá. que salió del vicio. Ok. Y dice, no voy a tomar, voy a dejar el licor, o el vino, lo que sea. Ujú. Y como usted dice, hermano, lo ve allá, y usted es un líder, y lo ve ahí, y él no va a saber que se tomó una o dos. Cierto. Él va a decir, no, pues si es el líder y todavía le sigue, pues entonces yo le sigo también. Sí, Entonces su ejemplo, su testimonio, Claro. ya fue de tropiezo para él. es cierto. Entonces debemos de cuidar todas esas cosas, hermanos. Sí, En hermano. realidad, hermanos, el vino, pues, no, en mi parecer, pues yo no lo quiero en mi cuerpo. ¿Ya? Yo Amén. quiero que el templo del Señor esté limpio, agradable, que el Espíritu Santo more. Como le digo, como Job dice, si todo se puede hacer un vicio, si usted quiere andar en oscuridad, sin luz, intentando, bueno, como dijo el hermano Pavel, allá usted, ¿verdad? Pero el Señor nos advierte de que no lo debemos de hacer, nos dice que todo lo que hagamos debe de ser agradable, y una de las cosas, hermanos, debe de ser limpio, porque nuestro cuerpo dice que cuando nosotros vamos a ser levantados, vamos a ser sin mancha y sin arruga. Entonces, ¿por qué mancharlo desde ahorita? ¿Por qué agarrar un cigarro, meternos un cigarro y poner en tinieblas la casa del Señor? ¿Por qué meterme drogas y empezar a hacer cosas que no en la casa del Señor? Porque entonces todo eso, hermanos, lo que va a traer son puros demonios a nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Cuánto nos falta, hermanos? Bueno, ¿ya? Ok. Entonces, hermanos, hasta aquí llegamos. Llegamos a Proverbios, capítulo 20, versículo 1.
y continuaremos, si Dios quiere, la semana que viene. Está muy profundo este proverbio, hermanos. Tiene como 15 temas, hermanos. Dios me los bendiga, hermanos. Pues sí, hermanos, se oye como que estamos defendiendo el vino. No. Pero en verdad, hermanos, lo que me gusta de mi Dios, que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta. Si tú eres cristiano y toma, sigue tomando. Cuando llegues allá, el Señor te va a decir, bueno, en verdad, hermano, tomarte una copa no es pecado. No estamos diciendo que tomar es pecado. Pero hermano, si tú estás tratando de ganar a alguien para Cristo y te ve tomando, ¿qué va a decir? Puede decir que eres un hipócrita, puede decir muchas cosas. Pero como te digo, si tú ya naciste de nuevo y tú quieres tomar, toma. Yo ni nadie, es más, nadie te va a evitar que tú tomes tus decisiones. Pero hermanos, que no se oiga aquí en la iglesia que se está defendiendo el vino, lo que Proverbios 21 está tratando de que evitemos. Amén. Evitemos, hermanos, todo. Mira, hermano, si tú vas a una cárcel, hermano, ves jovencitos, jovencitas, hombres, mujeres en prisión por un tipo de droga. El alcohol es una droga. Aunque dicen que el borracho es una enfermedad, hermano, el alcohol es una droga. Amén. Y Salomón en su sabiduría, que al último no le sirvió para nada, nos está evitando que caigamos, hermanos, en verdad, en descrédito. Yo creo que un cristiano, hermanos, debe de cuidarse de todas las cosas que hizo antes de ser cristiano. Hermano, tengamos cuidado porque podemos ser piedra de tropiezo. Tú haz lo que el Señor te diga en su palabra. Si está tratando de evitarte, hermano, cuando tú tomabas, ¿cuántos problemas tuviste con tu familia? Ahora, como cristiano, si tú todavía, hermano, hay, como te dije, aquí en la Biblia hay para defenderte. Aquí una persona se puede defender. Pero en realidad, para terminar esto, hermanos, tú como cristiano, ten cuidado con tu testimonio. Es lo que solamente el Señor nos pide. No te metas en tantos problemas que te metiste por algún tipo de droga. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, tenemos 10 minutos, vamos afuera, estírate, que se te quite el sueño, que Dios los bendiga.